¿Qué tal, chicos? Bueno, este es el último video de la parte de termodinámica y vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica y la energía libre de Gibbs. Para poder entender bien la segunda ley de la termodinámica debemos de entender qué es un proceso espontáneo. Entonces, como una idea muy sencilla, cuando un proceso ocurre sin intervención externa, se dice que es un proceso espontáneo. Si queremos ver esto de una forma un poco más enfocado a la termodinámica, pues un cambio espontáneo de un sistema es aquel que ocurre bajo condiciones específicas sin un aporte continuo de energía desde el exterior del sistema. Recuerden que el sistema es la parte que nos interesa estudiar y todo lo que está fuera de él pues es el entorno. Entonces, si el entorno no le aporta energía de forma continua al sistema, ahí estamos hablando de que es un proceso espontáneo. Entonces, un proceso espontáneo puede necesitar un pequeño empujón, por así decirlo, como una chispa, para comenzar. Como ejemplo tenemos tirar un libro de un escritorio. Dice, una vez que comienza el proceso lógicamente de la caída, el mismo proceso va proporcionando la energía para que el libro siga cayendo. O por ejemplo, imaginen que tienen un objeto en la mano y ese objeto lo dejan caer. Por así decirlo, el dejarlo caer es como ese empujón que necesita. Pero ese objeto durante toda su caída no necesita que le estemos aportando más energía para que siga cayendo, porque eso es algo espontáneo. No hay intervención externa. O si lo quieren ver desde este punto de vista, no hay un aporte continuo de energía desde el exterior hacia el sistema, o sea, hacia el objeto. Veamos otros ejemplos. Aquí dice, una pelota rueda cuesta abajo, pero nunca espontáneamente rueda colina arriba o cuesta arriba. Por ejemplo, imagínense que estamos en la parte superior y dejamos o pateamos una pelota. Lógicamente ese pequeño empujón es la patada, es el que le da la energía y durante todo el proceso de caída, pues la pelota no necesita que le estemos pateando y pateando para que siga cayendo. Ahora, ya que la pelota está en la parte de hasta abajo, estarán de acuerdo que esa pelota por sí sola no regresa hacia nosotros. Nosotros tendríamos que bajar y subirla. Entonces, la caída es algo espontáneo, pero el que regrese es no espontáneo. Otro ejemplo es este. Si se expone al aire el metal hierro, como lo tenemos en este coche, se oxida espontáneamente. Quiere decir que esa oxidación ocurre por sí sola. Nosotros no hacemos nada para que se oxide. Sin embargo, el óxido de hierro, que es el que ya se formó en la oxidación, no cambia espontáneamente de nuevo al metal hierro y al oxígeno. Entonces, si el auto ya está oxidado, están de acuerdo que todo este óxido que se formó por sí solo no regresa al metal que era originalmente, ni al oxígeno del ambiente. Entonces, la oxidación del metal es un proceso espontáneo porque ocurre por sí solo, y que el óxido regrese al metal no ocurre, entonces es un proceso no espontáneo. Aquí tenemos otro ejemplo. Un gas llena su contenedor de forma espontánea y uniforme. Por ejemplo, aquí tenemos este contenedor y todo el gas que está dentro de él pues se expande por sí solo, llena el contenedor. Ahora dice, nunca se acumula espontáneamente en un extremo del contenedor. Por ejemplo, si nosotros abrimos la válvula, que es como mover estas flechas, estarán de acuerdo que todo este gas de forma espontánea, o sea, por sí solo, se expande hacia este bulbo, como lo vemos aquí. Y eso ocurre de forma espontánea. Estarán de acuerdo que este gas que se encuentra en este bulbo derecho ya no regresa al izquierdo, porque eso ya no puede ser, eso es un proceso no espontáneo. Ahora debemos de entender por qué no puede ser eso. Veamos este último ejemplo, que es el más importante porque es de donde me voy a guiar para todo el video. Dice, el flujo de calor siempre ocurre de un objeto caliente a uno más frío. Recuerden que esto es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica.
El proceso inverso nunca ocurre espontáneamente. Se refiere a que el calor nunca va del lugar más frío al lugar más caliente. Como ejemplo tenemos esta taza de café. Imagínense que el café está caliente, está a 50 grados. En este caso el café es nuestro sistema, ajá, y todo el ambiente pues es el entorno. Ahora, de una manera didáctica, todo el calor que mantiene caliente a este café lo voy a representar con estos cuadros de color rojo. Entonces aquí está caliente el café. Ahora, como sabemos que el calor fluye del lugar más caliente al lugar más frío de forma espontánea, pues ya sabemos que este calor o esta energía se va a liberar del sistema hacia el entorno. ¿Ja? Y esto es un proceso espontáneo porque nosotros no tenemos que hacer nada para que el café se enfríe, ¿ja? O pierda su energía. Ahora, pues después de cierto tiempo este café se va a enfriar y toda esta energía la va a ganar el entorno, ajá, y lo vemos aquí. Si nosotros quisiéramos calentar la taza de café, ¿están de acuerdo que todo el calor que perdió nuestro sistema, o sea el café, no puede regresar hacia el café? Esto nunca va a ocurrir. Ajá. ¿Por qué? Porque todo proceso espontáneo es irreversible. Ajá. Eso es algo muy importante. Los procesos espontáneos son irreversibles. Acuérdense del ejemplo de los bulbos donde estaba el gas de color morado. Les había dicho que en cuanto abríamos la válvula, el gas va a empezar a fluir o se empieza a desplazar hacia el bulbo derecho. Lo hace de forma espontánea por sí solo. Pero ya que el gas se expandió, nunca vas a pasar lo contrario, de que ese gas se regrese a un solo bulbo. Ajá. Es lo mismo aquí. El calor que se escapó del sistema, que es todo este, jamás regresa a nuestro sistema. Ajá. Eso es algo irreversible, eso no puede ocurrir nunca. Ahora aquí dice, por la primera ley de la termodinámica, sabemos que la energía se tiene que conservar. A pesar de esto, en algunos procesos hay cierta cantidad de energía que ya no se puede reutilizar. Que la energía se conserve no significa que siempre sea útil. Por ejemplo, con la taza de café, cuando la energía estaba en el sistema, que era el café, pues nos servía para mantener el café caliente. ¿Ja? Pero ¿qué pasa cuando el sistema perdió esa energía? Todo ese calor que empezó a liberar la taza de café, ya que estaba en el entorno, esa energía ya no nos servía para nada más, simplemente se perdió en forma de calor. Ajá. Entonces la energía se sigue conservando, pero ya no es útil. Ajá. Justamente eso es un proceso espontáneo. Cuando la energía se empieza a perder de nuestro sistema, pero esa energía ya no es útil para poder generar más trabajo, ajá, o más tipos de energía. Entonces dice, recordemos el ejemplo de la taza con café. La energía la cual mantenía caliente el café la perdió el café, que era el sistema, y la ganó el ambiente, que era el entorno, en forma de calor. Ese calor ya no es posible reutilizarlo, pero esto no quiere decir que la energía haya desaparecido, simplemente la ganó el entorno. Ajá. Lógicamente no desapareció porque siempre se conserva la energía. Ahora aquí viene algo muy importante. A esta cantidad de energía que ya no se puede reutilizar se le conoce como entropía. Ajá, esto es entropía. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere esto de entropía. Nosotros normalmente hemos escuchado que la entropía es el grado de desorden. Ajá, y ahora, ¿por qué yo aquí puse que la cantidad que ya no es reutilizable es entropía? Entonces, para eso vamos a ver las siguientes diapositivas. Como un concepto muy sencillo de entropía, tenemos que es el grado de desorden de la energía de las moléculas de un sistema. Recuerden que nuestro ejemplo era la taza con café. Entonces aquí el café estaba caliente porque toda la energía estaba concentrado en ella. ¿Ja? Se puede decir que había cierto orden, por así decirlo. Entonces, cuando el café se enfriaba, porque recuerden que el calor fluye de la temperatura más alta a la temperatura más baja de forma espontánea, entonces nuestro sistema perdía el calor y el entorno ganaba este calor, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la entropía?
Pues de una forma muy didáctica, observen que aquí el orden es mayor y aquí en la energía en el entorno ya tiene un desorden mayor. Entonces la entropía en el sistema cada vez disminuye, pero la entropía en el entorno cada vez aumenta, entonces es mayor. Ajá. Ahora, algo que deben de tener claro es que la mayoría de los procesos en el universo son espontáneos, o sea, son procesos irreversibles. Recuerden que este calor ya no puede regresar aquí. Esto quiere decir que la mayoría de los cambios incrementan la cantidad de energía no reutilizable. Por lo tanto, se dice que la entropía siempre aumenta. Ajá. En nuestra naturaleza, casi todos los procesos que ocurren son espontáneos. Quiere decir que si el proceso es espontáneo, siempre la energía que se va gastando, por así decirlo, nos va generando energía que ya no la podemos volver a utilizar. Ajá. Para entender bien este concepto hay un libro muy padre que es de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. Prácticamente el libro nos habla de que había una computadora que lo sabía todo y entonces dos personajes de ahí apostaron, creo que habían apostado, bueno, el dinero, a preguntarle a la computadora que cómo le podían hacer para revertir la entropía, para que justamente la energía nunca se acabara. Recuerden que la energía se empieza a gastar y se convierte en algo que ya no es reutilizable, entonces en algún momento se tiene que acabar. Entonces pues la computadora les dijo que, bueno, no con estas palabras, ¿no? Pero les dijo que pues que no había información para contestar esa pregunta. Prácticamente el libro relata que pasan millones y millones de años en la humanidad y pues la humanidad cada vez se va preguntando cómo se puede revertir la entropía. Justamente le preguntan a sus computadoras cómo se revierte eso, pero nunca hay respuesta. Ajá. Entonces, como la humanidad pues va avanzando a través de los millones de años, cada vez están buscando más fuentes de energía. Entonces, después usan la energía de nuestro sol. Después de que la energía del sol se acaba, pues usan la energía de otros soles, de otras estrellas. Ajá. Pero llega un momento en el que ya gastaron toda la energía del universo. O sea, toda esa energía ya se transformó en una forma no reutilizable. Y cuando justamente logran descubrir cómo revertir esto, pues prácticamente la energía se había acabado y ya no había cualquier forma de vida, ya no podía existir nada. Nada más había energía desperdiciada que no se podía reutilizar. Ajá. Entonces de eso habla la entropía. Es como una forma de ir degradando la energía en formas no reutilizables y eso aumenta el desorden, como lo vemos aquí en el ejemplo. Entonces, ¿de qué habla la segunda ley de la termodinámica? Prácticamente habla de la espontaneidad. Recuerden que todos los procesos naturales ocurren espontáneamente, ajá, en la dirección en que la entropía del sistema disminuye, pero la entropía del entorno aumenta. Por ejemplo, recuerden aquí que la taza de café estaba caliente y la entropía es menor porque toda la energía está concentrada aquí. Pero como esto se enfría de forma espontánea, pues prácticamente hay un aumento de la entropía hacia el entorno. Ajá. De eso nos habla la segunda ley de procesos espontáneos y que un proceso espontáneo siempre aumenta la entropía. Ahora, ¿qué es la energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs combina la entalpía, que es el delta H, y la entropía, que es el delta S del sistema. Justamente al combinar la entalpía y la entropía se genera esta fórmula. Entonces esta fórmula es muy importante que la recuerden para su examen. Ajá, les han llegado a pedir que cuál es la fórmula o que relaciona tanto a la entalpía con la entropía. Pues es la fórmula de la energía libre de Gibbs y entonces tienen que recordar esta de aquí. Ahora, el cambio de energía libre, o sea el delta G, es una medida de la espontaneidad de un proceso. Recuerden que la delta S también nos hablaba de la espontaneidad, que cualquier proceso espontáneo es irreversible, pues también el cambio de la energía libre de Gibbs nos habla de los procesos espontáneos, pero a temperatura y presión constante. Entonces aquí ya interviene la temperatura y la presión, de hecho por eso está esta T aquí. Entonces, ¿qué es lo que deben de recordar de la energía libre de Gibbs?
Pues básicamente es esto. Si la energía libre de Gibbs es mayor a cero, es un proceso no espontáneo. Quiere decir que no ocurre por sí solo, constantemente tenemos que estarle aportando energía. Y estamos hablando de que son sustancias estables. Cuando la energía libre de Gibbs es menor a cero, es un proceso espontáneo. Entonces quiere decir que ocurre por sí solo, nada más le damos como una fuente de energía inicial y de ahí en fuera la reacción se lleva a cabo por sí sola. Quiere decir que estas son sustancias inestables. Para entender esto vamos a ver una pregunta que normalmente viene en las guías de la UNAM. La pregunta dice, a presión estándar, el carbono grafito es más estable que el carbono diamante. Para la transición carbono-grafito-carbono diamante se cumple que algo que deben de entender es que, por ejemplo, la punta de nuestro lápiz es carbono grafito, ajá, y el carbono diamante, o sea, los diamantes también son carbono, ajá. Entonces, estarán de acuerdo que el grafito, que es la punta del lápiz, no se convierte por sí solo, o sea, de forma espontánea, en diamante, ajá. Eso nunca va a ocurrir. El grafito nunca será diamante, ajá. Entonces, recordemos esto. Delta G mayor a cero es un proceso no espontáneo porque es una sustancia estable. Delta G menor a cero es un proceso espontáneo porque es una sustancia inestable. En la pregunta nos están diciendo que el carbono grafito es más estable. Estamos partiendo de una sustancia estable hacia una sustancia menos estable. Entonces, como la sustancia inicial es estable, pues es un proceso no espontáneo. Por eso es que el grafito nunca se va a convertir en diamante por sí solo. Entonces el delta G es mayor a cero y pues aquí la respuesta correcta es el inciso B. Bueno chicos, pues aquí termina este tema. Ya acabamos todo lo de termodinámica. En sí lo que deben de recordar de esta presentación es más que nada entender que es un proceso espontáneo. Recuerden que ocurre por sí solo y es irreversible. Y entonces lo que deben de recordar es que un proceso espontáneo siempre aumenta la entropía, porque nos está generando energía que ya no se reutiliza. Ajá. Y de eso nos habla la segunda ley de la termodinámica, de la espontaneidad. Nos dice que un proceso espontáneo aumenta la entropía del entorno. Ajá. Aumenta la entropía del entorno porque son procesos espontáneos. Básicamente es eso. Y lo más importante es lo de la energía libre de Gibbs. Recuerden la fórmula que es delta G es igual a delta H menos T por delta S. Ajá. Eso es pregunta de examen. Y también que si la delta G es mayor a cero es no espontáneo el proceso porque estamos hablando de que es una sustancia estable. Si la delta G es menor a cero es un proceso espontáneo porque estamos hablando que la sustancia es inestable. Ajá. Es básicamente lo que tienen que recordar de este último video de termodinámica.